Emilio Fernando Alonso, qué gusto escucharte, verte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, el placer es mío, el gusto es mío también de saludarte, de verte bien y siempre a tus órdenes, mi querido Roberto, ya sabes. Igualmente, Emilio. Emilio, sé que practicaste mucho deporte desde tu niñez. ¿Con qué empezaste y en dónde? Yo nací en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuna de la bandera nacional, y ahí empecé en los deportes. Desde muy niño, a los 5 años de edad, mi papá me llevó a un campo deportivo que se llamaba El Gran Esfuerzo, donde entrenaban las fuerzas básicas los niños del Unión Iguala, un club legendario de mi ciudad natal, el que más títulos ha ganado a nivel local e inclusive estatal. Es un equipo que llegó a estar en la tercera división inclusive en alguna oportunidad, un equipo con mucha tradición, con mucha historia y donde han jugado futbolistas profesionales, ¿no? Ahí empecé yo a jugar fútbol a los 5 años de edad. Y empecé como un peleador lateral izquierdo y después por mi tamaño me pusieron de zaguero central y luego terminé jugando de portero también. O sea, a los 5 años todavía no habías crecido lo que creciste, robustecido lo que robusteciste y empezaste de lateral, ya más fuerte y más grandote, te pasas a la central. Me pasaron a la central y ya después a la portería, que son las posiciones que jugué, ¿no? Sí, ¿fue donde más jugaste, en la portería? Sí, en la portería o como volante de contención, medio centro, como dicen en España, Roberto. Pero básicamente portero desde la secundaria hasta la universidad, como portero. Desde los 5 años hasta la universidad como portero, ¿todavía en Iguala? No, ya en la universidad, ya en la Ciudad de México, jugaba en una liga interna de Ciudad Universitaria. Había torneos ahí, no de interfacultades, sino que teníamos que ser estudiantes de la universidad para hacer equipos y jugar contra otros compañeros que también hacían sus equipos, ¿no? Yo jugaba en un equipo del Internado Bautista Universitario donde yo vivía, con mucha gente del estado de Guerrero, paisanos míos. Hicimos un equipo, nos metimos a esa liga. Era una liga fuerte que se jugaba ahí en las canchas aledañas a Ciudad Universitaria, con muy buen nivel, la verdad, y ahí todavía jugaba como arquero. Ya después dejé de jugar de portero y jugaba como zaguero central o volante de contención. ¿Cuánto tiempo viviste en la Ciudad de México, Emilio? Pues yo viví de 1977 a 1981, Roberto, mientras estaba estudiando. Ah, estudiando. ¿Y en qué momento empiezas a residir en Guadalajara? En 1981, justamente. Ah, después de eso. Sí, después de la universidad me fui a vivir a Guadalajara en 1981. Hasta el 2005, el año que me dio el derrame cerebral, yo vivía en Guadalajara. Y en Guadalajara, entonces, me imagino, es cuando inicias tu brillante trayectoria como comentarista, como narrador particularmente. Sí, ahí fue como la consolidación, ¿verdad? Porque yo empecé a los 12 años narrando un partido amateur en un campeonato estatal de fútbol de mi estado natal, el estado de Guerrero, Iguala contra Tierra Caliente. Lo hice tan mal que pudo haber sido el primero y el último. Porque sí lo hice muy mal, o sea, tenía 12 años, no tenía ritmo, tenía voz de niño todavía. No, normal. Y la gente se metió mucho conmigo porque estaban acostumbrados a escuchar siempre la narración de mi papá, ¿no? Que narró por años ese campeonato estatal. Entonces, en el medio tiempo, mi papá me preguntó, ¿cómo ves? ¿Sigues o entro? Y a mí me picaron el amor propio. Dije, sigo, terminé como Dios me dio a entender. Pero mi papá me dijo, mira, alabo que tengas el carácter para seguir porque la gente se está metiendo muy duro contigo. Pero hay que prepararse más. Mi papá era muy perfeccionista. Tú lo conociste bien. Y me dijo, hay que prepararse más. Me compró una grabadora pequeña y me mandaba a narrar los juegos de la Liga Municipal de mi pueblo, de Iguala. Me sentaba en el medio campo y pensaban que estaba loco porque estaba narrando los partidos ahí, ¿no? Pero yo estaba persiguiendo un sueño que era narrar profesionalmente a futuro. Y todas las noches me corregía. Me decía, aquí sí, aquí no. Y los primeros consejos que me dio, no, estoy escuchando aquí a diferentes comentaristas o narradores. ¿Dónde estás tú? O sea, tienes que tener un estilo propio. Claro. Y muchos consejos que me dio, ¿no? Y entonces ahí un día me acuerdo. Sí. ¿Cuál otro consejo? Me dio que cuando tuviera un micrófono en la mano, yo me sintiera el mejor del mundo, pero había que demostrarlo. O sea, no decirlo, sino demostrarlo cada partido, cada transmisión, que había que llegar muy preparado, con todo el entusiasmo y el ánimo del mundo. Me acuerdo que me dijo, tú nunca sabes quién te va a escuchar y te pueden llegar un contrato cuando menos te lo esperes. Y tuvo razón, fue profético ese comentario, porque yo llegué a Guadalajara justamente porque narré un partido de segunda división de liguilla, Veracruz, Jalisco, y lo escuchó don Manuel López Agredano, que tú conociste, el papá del Pituco López Lomelí, que en paz descanse, que era el dueño del Canal 58.
Y le llamó la atención el estilo de narrar que yo tenía y bueno, se comunicaron conmigo, me hicieron la oferta de irme a vivir a Guadalajara y yo llegué a Guadalajara cuando todavía no cumplía los 21 años. Yo llegué de 20 años a Guadalajara todavía, allá cumplí los 21 y ahí estuve hasta cumplir 45 años trabajando para el Canal 58. Entonces, en aquella ocasión, Emilio, tú de 12 años y tu papá, me imagino que ya te ve preparado, si no, no te va a soltar el micrófono. Sí, él me ponía a narrar en Iguala. Tú aviéntate el partido. ¿Mandé? Él te dice, tú aviéntate el partido, tú nárralo. Sí, porque yo iba siempre a los estatales con él, daba la casualidad que siempre era en el mes de octubre, entonces se cruzaba el 12 de octubre que había un día feriado en clases, entonces generalmente se aprovechaba como puente y a mí me mandaba mi mamá en autobús de Iguala a donde fuera el estatal, siempre eran en ciudades de Guerrero, ¿no? Acapulco, Ciudad Altamirano, Taxco, Chilpancingo, Atoyac de Álvarez o Iguala. Entonces, cuando eran ciudades cercanas a Iguala, pues mi papá iba y venía, ¿no? A Taxco, a Chilpancingo, y yo lo acompañaba. Yo era el ejecutivo IBM, iba por las alineaciones, iba por los refrescos, iba por las tortas, era el mandadero, pues, ¿no? Pero a mí me encantaba estar ahí porque era un ambientazo tremendo. Había buen nivel en Guerrero en ese tiempo, imagínate. Ahí llegaron a jugar Jorge Campos, Manuel Negrete con Campos con Acapulco, Negrete con la Tierra Caliente, y muchos otros futbolistas que no jugaron en primera división, pero que tenían muchas condiciones, ¿no? De Acapulco me acuerdo muy bien de Félix El Villarramo, un central alto, fuerte, con mucha técnica individual. El Pirata Orlando de la O, que todavía juega, me dicen. Le decían el Pirata porque tenía un lunar negro que cubría parte de su ojo, ¿no? Era muy buen futbolista, zaguero central alto, también fuerte. Ahí llegaron a jugar Gabriel Núñez y Horacio López Salgado con Taxco, ¿no? Que a mí no me tocó verlos, pues a mí me tocó verlos ya de profesionales, de los estatales, ¿no? Qué padre recuerdo ese de tu papá, Emilio, que fue un magnífico personaje, magnífico narrador, pero sinceramente tú lo superaste con creces en la narración, o sea, simplemente... Mira, pues, a él cuando le decían eso no le gustaba mucho, yo le decía, no se agüite, es lógico, usted me enseñó todo lo que sabía, sí. Usted me enseñó todo lo que sabía, con que yo ponga un poquito de mi parte, pues tengo que salir mejor que el maestro. Pero, y aparte era muy exigente, ¿eh? Pero dices que no le gustaba mucho que le dijeran, o porque él lo percibía, pues él sabía a qué altura habías llegado tú. Sí, pero de repente en Iguala le cargaban la mano, ¿no? Sus amigos, compadre, este ya te superó, ya retírate, compadre. Sus compadres, ¿no? Y él decía, no, yo voy a estar aquí hasta que tenga condiciones. Y sí, afortunadamente, pues hasta que se murió todavía estaba trabajando, ¿no? Él fue un hombre muy trabajador siempre. Pero una noche recuerdo, me estaba llamando la atención fuerte ahí en tu casa, en mi casa en Iguala, y pasó mi madre. Ya ves cómo son las mamás, ¿no? Y le dijo, Fernando, eres muy duro con este niño. Y mi papá le contestó, claro que sí, Estela, porque quiero que sea el mejor, sino que se retire y se dedique a otra cosa. Y así era, ¿no? O sea, para él nunca estaba bien una transmisión, estaba pasable, estaba regular, sí. Pero nunca fue así de dar halagos, así, qué bien lo hiciste, nunca. Porque siempre decía que había que dar más. Bueno, pues prepararse mucho. Pues lo consiguió, quiere decir que de mucho sirvió lo que te fue inculcando y además sigue. Yo se lo agradezco, ¿eh? Bueno, la tradición familiar, Emilio, una de tus hijas también está. Ahí viene ella, María Fernanda, sí. Ella, contra mis deseos, quiso ser periodista deportivo, ¿eh? Como a ella le gustaba mucho el deporte, acompañaba o al abuelo o a mí a los partidos y le fue gustando. Su tío, don Manuel López Agredano, tenía una estación de radio, bueno, 2 en Guadalajara. Y ella entró un día sin decir agua va y le pidió trabajo. Y don Manuel se rió. ¿Y tú trabajo de qué, hija? No, yo quiero tener un programa de radio para niños. Y así empezó ella en Super Estéreo, que era una estación para jóvenes de Guadalajara, que pasaban mucha música en inglés y eso. Tenía un programita los sábados a las 12 del día. Y mi trabajo era, yo la llevaba y luego me la llevaba a mi casa, ¿no? Pero yo no intervenía para nada. Ella entraba hacia el programa, se preparaba, daba temas, tocaba temas y después a la casa. Pero luego le empezó a gustar el deporte. Y platicaba mucho con mi padre, platicaba mucho conmigo, hasta que me dijo, papá, yo quiero ser periodista deportivo. Le dije, no, hija, es muy difícil y más para una mujer. Y le dije, pero si quieres ser, tienes que estudiar eso. Yo me hice en la trinchera, ¿no? En la calle, en los campos. Por eso no querías, Emilio, dices contra mi deseo, por eso no querías, porque sentías que iba a ser muy difícil como mujer abrirse camino en ese ámbito. Exactamente, sí. En ese tiempo había muy pocas. En Guadalajara había algunas, pero eran muy pocas, contadas, ¿no? Y a nivel nacional casi no había mujeres que se dedicaran a hablar de deporte, pero a esta niña se aferró, y bueno, ya no hubo forma de sacarla de ese deseo que tenía. Terminó la carrera en la UNIVA, en la Universidad del Valle de Atemajac, licenciada en Ciencias Técnicas de la Comunicación, que le dije, te va a servir. Yo siento que los periodistas se hacen en la trinchera, ¿no? En la batalla, en el día a día, pero no está de más que tengas conocimientos teóricos. Y bueno, estudió, terminó, y ya no hubo forma de que yo le dijera que no.
porque ya ella solita se movió. A mí nunca me pidió, ayúdame, recomiéndame. Ella tocó puertas, la batearon de muchos lados, tengo que ser claro y honesto. Hizo castings en Fox, hizo castings en ESPN y no pasó. Yo creo que ahora se arrepienten lo que dejaron ir. No tuvieron esa visión. Seguramente. Y sí, es algo esto del periodismo deportivo y el que sea, en el que te haces mucho más en la práctica que en la teoría. Y tú te hiciste en la práctica, Emilio. En la práctica. Fue muy rápido tu ascenso, según recuerdo yo, en Guadalajara. ¿En qué momento incursionas en la televisión, que es la plataforma que creo que te lanza a otros niveles? Bueno, fue también un hecho fortuito. Yo vivía ya en Guadalajara trabajando para Canal 58, pero seguía transmitiendo partidos para la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que tenía los derechos de transmisión de varios equipos, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México y en otras partes del país, ¿no? Entonces te acordarás aquella final que se fue a 3 partidos de América Pumas, que habían empatado en Ciudad Universitaria 2-2, quiero decir, en el Estadio Azteca. Y luego en CU, el de vuelta, quedaron 0-0. Sí. En aquel tiempo no contaba el gol de visitante, si no Pumas hubiera sido campeón por los 2 goles de visitante, ¿no? Sí. Había que ganar los partidos en el global. Quedaron 2-2, pero Pumas tenía preparada una celebración en casa del ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez para el campeonato, porque pensaban que el CU lo iban a ganar. Quedaron 0-0 con una gran actuación de Héctor Miguel Celada, pero nos invitaron a la comida en casa del ingeniero Aguilar Álvarez, porque pues el rector de la universidad, don Guillermo Soberón Acevedo, fue muy amigo de mi padre. Él era también nativo de Iguala, don Guillermo Soberón. Sí. Entonces le dijeron que estábamos invitados a la comida y nos colocaron a los periodistas en una mesa donde estaba José Ramón Fernández, Toño Moreno, Carlos Albert, Alfredo Ruiz, que tú conoces a todos, y un servidor y mi padre. Y entonces yo me acerqué a José Ramón y le dije, oiga, habría oportunidad de que yo trabajara para, en ese tiempo era Canal 13 todavía, ¿no? Sí, Imevisión, sí. Sí, Canal 13, ya después fue Imevisión. Ah, Canal entonces, 13, luego Imevisión, antes de Azteca, claro, sí. Sí, yo empecé desde Canal 13, luego pasó a Imevisión y después Azteca, me tocaron las 3. Estaba en la empresa todo ese tiempo con 3 diferentes nombres, ¿no? Sí. Canal 13, Imevisión y TV Azteca, el último, que fue lo último, ¿no? Estuve 35 años entre las 3 empresas trabajando ahí. Yo entré ahí en 1985 y estuve ahí hasta el 2015. 2015. Sí. 30, del 85 al 15, bueno, sí serían 30 años con el receso ese, ¿no? Con la cosa tan grave. Cerebral, sí, que estuve 6 meses fuera. Y con una recuperación increíble, ¿no? Bueno, pues eso lo viví más de cerca. Y sé lo que significas en ese sentido como ejemplo de vida. Eso te da en 2005, Emilio, y te saca de la narración, ¿cuánto tiempo? Estuve fuera como 6 meses, Roberto. En 6 meses volví. Pero volviste muy despacio, ¿no? Volviste a narrar en 6 meses. No, empecé a ir a programas, me invitaba a José Ramón a ir a protagonistas al mediodía y por la noche también, que había también en la noche, y poco a poco me fueron dando partidos. Yo narré después del derrame, que fue en verano del 95. Verano del 95, y yo empecé volví a narrar hasta el verano del 2005 fue, del 2005. Yo empecé a narrar de nuevo hasta el verano 2005, del 2006. 2005. Regresando, Emilio, si mal no recuerdo, sí, 2005, entre la ida y la vuelta de la final América Tecos. Ahí me dio el derrame cerebral. Sí. Yo estaba bien de salud. Narré, de hecho, la final, el primer juego en el estadio 3 de marzo de Zapopan, todavía para Azteca. Sí. Ahí narré, estuve ahí. Y un día después yo volé a México para ver a Pati, que entonces en ese tiempo éramos novios apenas. Sí. Y estábamos en una reunión con unas amigas de Pati que me querían conocer, querían dar como el visto bueno a ver qué tal. Y estando ahí, ella se dio cuenta de lo que me estaba pasando. A mí, como no me dolía nada y no sentía nada, yo ni cuenta me di. Pati observó algunos síntomas en mí, ¿no? Que la boca se me iba hacia las orejas, así como choca, como un tic, y dijo, vámonos al hospital. Y yo le quería decir que no, pero cuando a una persona le da un derrame cerebral, lo primero que pierde es la claridad al hablar. Ya no se entendía nada de lo que yo decía o quería decir, balbuceaba nada más, ¿no? Sí. Ella tomó la decisión de que nos fuéramos y ya no me dejó protestar. Se levantó de la mesa, me pasó mi brazo por su cuello. Ella es una mujer muy fuerte, afortunadamente, más alta que yo inclusive. Entonces me levanta de la mesa y mis piernas así como hilacho, ¿no? Ahí, si no hubiera estado sujetándome a ella, me hubiera desvanecido ahí. Yo recuerdo que se acercó una persona y le dijo, ¿le llamo una ambulancia, jefa? Dijo, no, porque se me muere, vámonos al hospital.
tomó la decisión de que nos fuéramos al hospital en el carro de una comadre nuestra tabasqueña que estaba de visita y no conocía la Ciudad de México. Me acuerdo que Pati dijo, tú tranquila, comadre, yo te digo por dónde. Como boda de pueblo, prende las intermitentes, pita, pita, pita. Era viernes, mucho tráfico. Sí. En el camino yo sabía que estaba mal, pero no sabía realmente qué tenía, ¿no? Y yo le empecé a hacer señas que si era del corazón y ella me decía que no, que era de la cabeza. Pero no entendía yo qué, ¿no? Porque a mí no me dolía nada ni nada. Ella sacó su teléfono celular de la bolsa, le llamó a un primo hermano mío, el doctor Javier Ortega Alonso, que es un gran médico, y le dijo, Javier, Emilio debe de traer un derrame cerebral muy severo y la presión arterial altísima. Dime si lo llevo al Hospital Ángeles, que tengo todos los teléfonos de los médicos del IMSS. Pati trabajaba en ese tiempo para el IMSS, manejando todo lo que era la cultura, los 37 teatros del Instituto Mexicano de Seguro Social en el país. Pati los manejaba y era la encargada de la parte cultural del IMSS. Y mi primo le dijo, no, tráetelo a Médica Sur, aquí está el mejor neurocirujano del país, el doctor Mario Alonso Vanegas, que fue el que me operó, que no es mi pariente, nada más coincidimos con el apellido, ¿no? Es un gran médico, una gran persona, un buen amigo hasta la fecha. Y le dijo mi primo, Javier, mételo por urgencias, ahí va a estar el doctor con su equipo de trabajo. Y Pati todavía le dijo, pero que sea un cardiólogo porque debe traer la presión arterial altísima. Y fue muy atinado su comentario. Cuando yo llegué, yo recuerdo, yo entendía todo, ¿no? Yo oía todo, entendía bien, pero no se lo entendía cuando yo quería hablar. Sí. Le dijo, doctor, debe traer un derrame cerebral, se lo dio hace 1:15, ya vomitó en el camino, debe traer la presión arterial altísima. Y yo me acuerdo que el doctor Alonso dijo, bueno, ¿y usted es doctora, señora? Dice, no, yo soy psicóloga de profesión, pero atiéndalo. Y luego le digo yo qué soy. Sí. Me treparon a una camilla y lo último que recuerdo es que me estaban rapando porque me tenían que operar de inmediato. Ya después, cuando desperté, pues sí, estaba en un salón de terapia intensiva. Y después fue complicado. Después supiste, Emilio, lo valioso que fue ese tiempo que ganaron. Sí, el médico me dijo, el doctor Alonso me comentó que Pati obró justo a tiempo, porque dice el médico, el doctor Alonso, que a una persona que le da un derrame cerebral tiene un lapso crítico de 5 horas para recibir atención especializada, ¿no? A mí me estaban operando a la hora 15, hora y media de que me había dado, o sea, muy rápido, por la valiosa intervención de Pati, ¿no? Que se aventó el tiro de llevarme al hospital y dijo, yo voy. Sí. Recuerdo eso, Emilio, y luego, coincidimos en Alemania, el Mundial de 2006, aunque trabajando en distintas empresas. Sí. Te recuerdo ahí empezando la recuperación tan dura. Sí, yo iba en silla de ruedas todavía. Uno de tus hermanos, Pati, todos como ayuda primordial. Valiosísima, invaluable. Sí. Si no, no hubiera podido ir. Yo, de hecho, no me sentía del todo bien porque usé silla de ruedas 2 años. No podía caminar bien. Y yo le dije a José Ramón Fernández, que era nuestro jefe en Azteca, que yo no quería ir a Alemania, que quería ayudar desde aquí, narrando desde acá. Y me dijo, aquí no me sirves. Después entendí que fue una motivación de él para que yo fuera. Me dijo, si tú te recuperas y vas a narrar la inauguración y la final. Y lo cumplió. Narré la inauguración, Alemania-Costa Rica en el Allianz Arena, y la final, Italia-Francia fue en el Estadio Olímpico de Berlín, aquel que inauguró Hitler en los Juegos Olímpicos del 32. Sí. Entonces, sí, fue muy desgastante ese evento para mí, porque ir en silla de ruedas no es nada fácil, ¿no? Claro, Alemania es primer mundo en los hoteles, iba a decir, ¿no? En los estadios había elevador que te llevaba hasta la puerta de la entrada para bajar los palquitos que hay, ¿no? Y entonces hasta allá me llevaba mi hermano y él me bajaba y me ponía en mi lugar. Y ya sentado yo, pues ya podía hacer mi trabajo, ¿no? Ahora, Emilio, ahí empezabas a recuperarte. O sea, sí, todavía no estaba del todo bien. Ahora eso que mencionas a la actualidad, en recuperación en general, pero en cuanto al ritmo, la claridad para expresarte, volver a lo que te distinguió en su momento, si ha habido un progreso permanente y sigue dándose, sigues mejorando paulatinamente. Yo creo que la práctica o el hábito hace al monje, Roberto. Hay que trabajar. Y a mí lo que me faltaba era eso. No es como los futbolistas que reclaman un lugar y si no se los dan, pues es difícil que se desarrollen. Lo mismo pasa con los narradores, ¿no? Tenemos que estar activos constantemente. No es que se te olvide, porque no se te olvida nunca, pero hay que tener ritmo. Y eso, si no estás narrando constantemente, de repente lo pierdes. Ahorita volvemos, Emilio, a todo esto que es la parte, una parte padrísima de tu vida que es ejemplar de principio a fin, ¿no? Pero volviendo al fútbol y tu práctica y después el dedicarte a narrarlo con lo que habías recibido también de tu padre, de la familia, ¿qué le ves al fútbol, Emilio? ¿Qué tiene el fútbol? ¿Cuáles son sus encantos, sus ingredientes
para provocar lo que nada más provoca? Es un deporte muy bonito, ¿no? Yo me acuerdo que desde niño yo acompañaba a mi papá cuando él narraba y me encantaba ver el movimiento a los futbolistas de aquella época, ¿no? Tanto a nivel amateur, te digo, en los estatales de Guerrero, como a nivel profesional. A mí me encantaba ir con él cuando jugaban los Pumas con aquel uniforme que a mí me encanta y que sigo moliendo que lo vuelvan a sacar. Sí. Aquel todo azul con rayitas doradas delgadas, ¿te acuerdas? Sí. Y el todo dorado con rayitas azules delgadas. Precioso uniforme, ¿no? No es que no me guste este del Puma grandote, es muy bonito también, pero me gusta más el otro, el antiguo, el tradicional. Sí. Y entonces yo empecé a ir con mi papá y me empezó a gustar. Y yo lo que veo en el fútbol, cuando yo lo jugué, me sirvió mucho para disciplinarte, porque yo era un muchacho un poco bronco, peleonero, aunque no lo parezca allá en mi tierra, pues si no peleaste, pasan por encima fácilmente, ¿no? Entonces había de repente que defenderse y no había otra más que meter las manos, y no para sacar una pelota, sino para poner en su lugar a alguien. Y entonces me ayudó el fútbol a ser más tranquilo, a trabajar en equipo, a ser solidario con los compañeros y a tener muchas amistades, Roberto, que hasta la fecha conservo, ¿eh? Yo tengo muchos amigos hasta la fecha que los hice en la primaria o en el deporte y los conservo aún, ¿no? Incluso algunos en el deporte alguna vez llegamos a pelearnos y ahora son grandes amigos míos. Así pasa en la vida a veces. Y ahí hablas de algunos de los valores que fortalece el deporte en general, el fútbol en particular, ¿no? O sea, sí, te ayudó a estabilizar tus emociones, a vivir con triunfos y derrotas, a convivir con los demás, a ser más solidario para conseguir los objetivos, etcétera. Correcto, sí, así es. Y trabajar en equipo, ¿no? Que es muy importante siempre. Que eso lo has aplicado también en tu carrera como comentarista. Siempre me ha gustado trabajar en equipo. Sí, siempre me ha gustado trabajar en equipo porque el equipo es lo que finalmente hace fuerte a una empresa o a una transmisión, ¿no? ¿Cómo has visto, Emilio, por cierto, la evolución de los medios en ese sentido? O sea, las etapas tan distintas que has vivido. La televisión deportiva futbolera de ahora no tiene nada que ver con aquella de mediados, finales de los 80 cuando tú iniciaste. ¿Qué te ha parecido esa evolución? Ha sido una evolución muy buena, pero como todo, Roberto, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Antaño yo recuerdo figuras de la crónica deportiva que tenían una gran personalidad, que eran gente muy preparada, que no solamente se dedicaban a narrar o a comentar partidos de fútbol, sino que tenían otras ocupaciones u otro tipo de preparación, como don Fernando Marcos, ¿no? Que era un hombre muy culto y que era un maestro y daba sus conocimientos a veces sin pedírselos, ¿no? Nada más de escucharlo aprendías muchas cosas con él y también daba muchos consejos, ¿no? Yo recuerdo una vez, después del Mundial de México 86, fue también a la empresa que hicieron una comida en casa de Carlos Albert, a la que fuimos invitados todos los que participamos en ese torneo. Sí. Y me tocó ir, ¿verdad? Yo fui desde Guadalajara y ahí fuimos con mi papá, que también había trabajado ya en ese mundial para Azteca, después de tantos años en Televisa, y nos tocó estar en una mesa donde estaban la Tota Carvajal, Aarón Padilla, don Fernando Marcos, Carlos Albert, mi papá y yo. Y se armó una discusión ahí, no se acordaban el número que había usado Aarón Padilla en el Mundial de Londres, de Inglaterra, pues, aunque Inglaterra, México jugó sí. Nada más, ¿no? 66. Y en Guadalajara había un canal local, el Canal 6, que era de una familia tapatía, que pasó partidos de la selección de México en mundiales anteriores, antes del Mundial de México 86. Y era padrísimo ver esos juegos, ¿no? Porque tenían la narración original en aquel tiempo de don Fernando Marcos y don Roberto Guerrero Ayala, que narraron para Televisa ese Mundial del 66. Y yo acababa de ver el partido de México-Francia, donde jugaron Padilla, por supuesto. Y entonces me atreví a intervenir en la discusión. No la discusión, era el comentario, ¿no? Que estaban haciendo don Fer, la Tota. La Tota jugó ese partido y no se acordaba. No. Y don Fernando estuvo ahí en el palco narrando, pero tampoco se acordaba muy bien. Y yo dije, es el número 6, hombre, ¿qué tanto discuten? Aarón jugó con el número 6 ese mundial. Y dice la Tota, tiene razón, don Fer, este muchacho era el número 6. Me acabo de acordar porque lo acaba de decir él. No jugó con el 11, que era el que usaba en Pumas, sino jugó con el número 6. Raro como extremo izquierdo. Extremo, ¿no? Izquierdo, sí, muy raro ese número. Sí, y me dijo don Fernando Marcos, sí, mire, joven, le voy a decir algo. Muy bien, qué bueno que se acordó, tiene buena memoria, pero sus conocimientos tienen que ser como las horas del reloj. Sáquelos cuando se los pidan. O sea, me dijo, no se meta. No le gustó mucho, sí. No le gustó mucho, porque si usted dice que el 6, aunque sea el 6, pero usted no estuvo ahí y yo sí estuve ahí, la gente me va a creer a mí. Le dije, no lo dudo, pero sí, fue el 6, yo acabo de ver ese partido. Se va a quedar con la información. Un sábado, yo lo acabo de ver un miércoles. Se va a quedar con la información errónea. Sí, en aquel mundial, Carvajal para contra Uruguay, en aquel 0-0, ¿no?
Sí, fue el único partido que paró porque en los demás estuvo Nacho Calderón. Ahí Jugó contra Francia y contra Inglaterra. Emilio, hace rato comentabas esto de que, bueno, como el futbolista que exige jugar, pero tiene que prepararse. ¿Qué otra similitud encontrarías entre lo que tú haces como narrador y lo que hace o debe hacer un futbolista? Que también un narrador tiene que entregar resultados, Roberto. Tiene que entregar resultados, tiene que entregar una buena narración, que la gente se meta en ella, que lo disfrute como lo disfruta el narrador, porque el narrador también, cuando es narrador por vocación, por gusto, hay que saberlo transmitir a la gente que te está viendo, ¿no? O sea, fue una de las enseñanzas que me dio mi padre también, que siempre había que ser positivo con los partidos, que los verdaderos estrellas y figuras de esto están en el tapete verde, o sea, que son los jugadores, que hay que respetarlos mucho, no mofarse nunca de la gente, aunque se equivoque, porque todos cometemos errores, ¿no? Sino más bien ensalzar y resaltar, mejor dicho, las buenas condiciones o actuaciones de un futbolista, y cuando se va a criticar, hacerlo con bases y no siendo agresivo ni menospreciando a un jugador por algún error que haya cometido, ¿no? No, eso entonces yo creo que sí, eso lo has aplicado a plenitud, evidentemente, el respeto indeclinable por el futbolista y ver positivamente las cosas. Pero la otra, Emilio, tú sabes, hay partidos que no dan para nada y sin embargo hay que transmitir ciertas emociones. ¿Eso cómo lo manejas? ¿Cómo le haces para narrar con el mismo ritmo, con la misma intensidad, aparentemente con la misma emoción, partidos tan disparejos a veces en cuanto al nivel de espectáculo que ofrecen? Sí, mira, Roberto, creo que eso es algo muy importante. Yo he conocido compañeros que se quejan cuando nos tocaba algún partido que no era muy atractivo, íbamos en camino para el estadio y decían, ¿qué partido nos tocó hoy? Y yo les decía, siempre, así como he sido directo, ¿no? Pero no se quejan cuando se los pagan, ¿verdad? No los pagan igual, entonces vamos a hacerlo, si el partido está malo, vamos a hacerlo bueno nosotros, o sea, ¿cómo lo podemos hacer bueno? Narrándolo con entusiasmo. Siempre hay algo bueno en un partido de fútbol, no todo es malo, ¿no? Y además, un narrador tiene que tener recursos, como en mi caso, que me gusta hablar de las ciudades, de los equipos o de los jugadores, dar algunos datos ahí, que puedan hacer atractivo un partido de fútbol cuando a lo mejor lo que vemos en el campo no lo sea tanto, ¿no? Pero siempre hay un roto para un descosido, mi querido Robert. Entonces yo creo que si tú haces tu trabajo con amor, con entusiasmo, con ganas de hacerlo, las cosas pueden rodar bien, aunque, insisto, a mí me pasaba eso cuando escuchaba a don Ángel Fernández. Lo que tú dices es muy cierto. Había juegos que estaban, como se dice, pa'l gato, pero él con las frases que sacaba y las cosas que decía, te lo hacía súper atractivo, ¿no? Entonces, no es que yo lo tratara de imitar porque era inimitable, pero siempre hay cosas a resaltar en un partido de fútbol, y es más, hay que quedarse con lo bueno que con lo malo, ¿no? Sí, sí. Porque es muy fácil de repente tirarle leña o candela a un futbolista o acabarse a alguien porque cometió un error. Sí. Lo complicado es ser ecuánime y tratar de ser imparcial. Sí, y si las emociones no te las da el partido en sí mismo, te puedo enriquecer la transmisión con otras cosas, como esa costumbre que fuiste adquiriendo de ofrecer otros datos, ¿no? Que el aficionado al fútbol salga enriquecido en ese sentido, más allá del fútbol, adquiera ciertos conocimientos, y a muchos no se les olvidará que contigo aprendieron tal cosa. Fíjate que esa es una cosa muy bonita que nos pasó cuando estábamos hospitalizados todavía y mi señor estaba ahí conmigo todos los días. Llegó una señora ya mayor, pero muy mayor, como anécdota, lo cuento rápido, Roberto, y le dijo, mire, yo era viuda del fútbol. Todos los domingos mi marido traía a los amigos a la casa y había que servirles de comer, de beber, y ellos se ponían a platicar y a ver los partidos de fútbol, y a mí, como no me gustaba en ese tiempo, no me gusta, pues yo me iba a la cocina. Hasta que un día me dijo mi marido, contó la señora, ven, mira, hija, este joven está enfrente de una iglesia en tal país, seguramente va a decir algo de esa iglesia. Y dice que a raíz de ese partido, que fue un partido en Costa Rica, me acuerdo, que le comentó, dice, yo conozco Costa Rica, Honduras, El Salvador, y nunca he ido, porque le dije a mi marido, cuando narre este muchacho me avisas, porque es muy interesante lo que dice, aparte de lo que está diciendo del partido de fútbol. Y entonces se me quedó muy grabado. En alguna ocasión en El Paso, Texas, entramos a una tienda de zapatos, a comprar unos zapatos para mí, que yo necesitaba de doble horma porque usaba un aparato para caminar al principio. Y estábamos platicando con Pati buscando los zapatos, y una señora de las dependientes de esa tienda le dijo, oiga señora, hablando en español perfecto, ¿no? Era una mexicana que trabajaba allá, doña Francis. Dijo, oiga señora, su marido es el que transmite el fútbol, ¿verdad? Y le dijo, Pati, sí, él es.
¿me deja darle un beso a su viejo? Dele 2 si quiere, dice. Y decía la señora que ella veía todos los partidos que pasábamos por Azteca América en ese tiempo, porque era su conexión con México, ¿no? Hicimos buena amistad con la señora y a mí me llamó mucho la atención cómo es posible que uno pueda ser en un momento dado como narrador importante para una persona que está tan lejos de su país, ¿no? Sí. Y es una gran responsabilidad, una gran alegría, pero una gran responsabilidad también. No, de las satisfacciones que recibes, pero además tú sabes que por cada uno de esos casos de los que te enteras directamente, pues hay miles de los que no te enteras, pero que ahí están. Como dices que te decía tu padre, ¿no? No sabes quién te está escuchando. Muchísima gente en diversos lares, ¿no? Es cierto, sí, y sí tenía razón don Fer, que en paz descanse mi papá, porque así fue como llegué yo a Guadalajara, fíjate, en un juego Veracruz-Jalisco que pasó en Guadalajara, porque el Jalisco era de ahí, y que lo escuchó el dueño del Canal 58 y me invitó a irme para allá. Ahora, Emilio, hablabas de Ángel Fernández y también de tu padre que te decía, oigo a distintos narradores como que no sabes cuál quieres ser, cuando de lo que se trata es de encontrar tu propio estilo. Y lo encontraste, tu estilo es único, no se me ocurriría ni siquiera con cuál compararlo. Y sin embargo, al iniciar, tenías ciertas referencias, ya mencionaste a Ángel Fernández, había otros narradores de los que te gustaban ciertas cosas y de ahí, de esa especie de amalgama, fuiste encontrando tu propio estilo? Sí, claro, por supuesto, mi papá fue mi gran maestro, ¿no? Y pues yo lo acompañaba a todos lados desde que era un niño. Lo acompañaba a juegos amateurs, a los estatales de fútbol de Guerrero, a los juegos de primera división con Pumas, con Pachuca, a Torreón lo llegué a acompañar algunas veces a los juegos de Laguna, cuando jugaban todavía en el estadio San Isidro, antes de que se inaugurara el Moctezuma, y luego cambió a nombre de Al Corona. Sí. Y ahora ya nos toca a nosotros también estar en el territorio Santos Modelo, el nuevo, ¿no? El nuevo Estadio Corona. Pero sí, o sea, seguramente mi espejo fue mi padre, sin duda, Ángel Fernández, y don Fernando Marcos, que siempre daba también datos culturales. Hablaba de los países, o sea, esto de empezar a dar datos históricos dentro de un partido de fútbol nació en una visita que hizo Bulgaria a un aniversario del Estadio Jalisco, que paraban aquella selección Jalisco. No sé si te tocó jugar alguna vez con la selección Jalisco cuando eras integrante de Chivas. No. Bueno, pero ya ves que hacían una selección de los equipos tapatíos, de jugadores de UDG, de Atlas, de Chivas, y de Tecos inclusive, y enfrentaban a selecciones extranjeras. En ese año, que fue el aniversario, no me acuerdo con exactitud qué año fue, si fue el 20 o el 25 aniversario del Jalisco, trajeron a la selección de Bulgaria. Y entonces yo me dije a mí mismo, oye, ¿la gente sabrá dónde está Bulgaria? ¿Qué hacen los búlgaros? ¿Cuál es su idiosincrasia? ¿Qué idioma hablan? ¿En dónde están ubicados en Europa? Entonces me preparé en la semana y di datos de Bulgaria, ¿no? Dónde estaba como país, cuál era su principal actividad económica, cuál era su alfabeto, que es el alfabeto cirílico, que es el mismo de los rusos. Sí. Y entonces yo me di cuenta que a la gente le gustó porque en la semana muchos me decían, oye, por ti aprendí que el alfabeto es el cirílico de los búlgaros. Ah, pues qué bueno que aprendiste algo, pues qué bueno, todos aprendemos siempre, ¿no? Y desde ahí me quedó la costumbre de comentarlo y luego me di cuenta por comentarios de la gente que nos escuchaba que no les caía mal eso. Recuerdo a un compañero locutor, Guillermo Lares de Azarit, muy bueno de Guadalajara, que dijo, es que un poco de cultura no viene mal, aunque sea fútbol. Dije, no, ¿cómo aunque sea fútbol? Si el fútbol también es cultura. Claro. No, y aprovechando que tienes ese público, aprovechando los alcances que el fútbol tiene, pues ahí te va algo mal, ¿no? Y me tocó muchas veces contigo, lo aplicabas sobre todo en partidos internacionales, ¿no? Vamos a enterarnos más sobre este lugar para ofrecerle a la gente algo extra, o sea, en qué lugar estamos, cuál es su historia, dónde está ubicado, etcétera. Sí, la verdad es muy bonito, es maravilloso, es gratificante, aparte me llena mucho, ¿no? Como a mí siempre me ha gustado la historia también, desde niño. Siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado leer. Entonces, cuando mezclas historia y deporte es maravilloso. Como aquella Eurocopa que nos tocó ir a la primera, que fuimos juntos en el 96 en Wembley, que fueron ahí, nos tocaron todos los partidos de Londres y de ciudades cercanas a Londres. No se me olvida esa anécdota que Loco Bielsa me pidió que te quería conocer. ¿Te acuerdas? En Leeds. Sí. Marcelo Bielsa. Y Marcelo Bielsa era súper acucioso con sus cosas, ¿eh? Me acuerdo que sacó de su saco un recorte de periódico viejo con una columna tuya que le había encantado. Y entonces yo estaba escribiendo mi columna para El Informador, que trabajaba yo en un periódico en Guadalajara, y me dijo, maestro, ese que está allá es Roberto Gómez Hugo. Él es, le dije. Preséntemelo, con mucho gusto, le dije. Y fue cuando te fue a saludar. ¿Te acuerdas que nos ofreció que si íbamos juntos compartiendo el gasto del taxi para ver Portugal-Dinamarca en Sheffield, otra ciudad que estaba cercana a Leeds? Y fuimos. Así es. Y de ese tipo de cosas son muy hermosas, ¿no?
Sí, bueno, sin saber lo que llegaría a ser después en el ámbito internacional como personaje, Marcelo Bielsa, ¿no? Maravilloso desde entonces. Sí, un hombre muy, muy acucioso siempre. Él grababa todos los partidos de fútbol que podía ver y grabar, los grababa todos. Y hacía apuntes y llevaba historias y recortaba todo donde se hablaba de su equipo o de él y lo guardaba y lo estudiaba. Y como tu caso que te habló y te quiso felicitar por lo que escribiste, también había a quienes les reclamaba, porque no estaba de acuerdo con lo que habían puesto. Claro. Y no sabes, hacía tragar saliva a más de uno, Marcelo Alberto Bielsa. De todo lo que has visto en el fútbol, Emilio, en todos los continentes, en distintos eventos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o qué es lo que te llama la atención de lo que produce el fútbol en lugares tan distintos y tan distantes? Ese movimiento de masas, Roberto. Yo le doy gracias a Dios de haber estado en varias Eurocopas de Naciones, algunas de ellas in situ, o sea, en el lugar, sí. Porque ver el desplazamiento en Europa, como están tan cerca los países realmente, ¿te acuerdas en Inglaterra que nos tocaron partidos con estadio lleno en Wembley o en Birmingham o en Sheffield? Que había gente de los países que estaban jugando, ¿no? Me acuerdo un Croacia-Dinamarca que estaba lleno de daneses y de croatas, el estadio que fue en Birmingham ese partido también, o en Sheffield, no recuerdo. Pero cuando jugaron Escocia e Inglaterra en Wembley, maravilloso, ¿no? Sí. Con aquella canción de los Tres Leones, que no éramos ingleses ni tú ni yo, pero la cantábamos también porque la ponían en la pizarra electrónica. Bueno, y los escoceses, que no sé si en ese o en otro partido se apoderaron ahí de Trafalgar Square, ¿verdad? Antes de ese partido que nos tocó esa bronca impresionante. Sí. Ahí andábamos nosotros, íbamos a ver las campanadas del Big Ben que estaba ahí cerquita y nos tocó la bronca esa fantástica. Digo, fantástica, no nos pasó nada, ¿no? Pero volaban botellazos, sillas y bueno, estuvo dura entre escoceses e ingleses. Nos escondimos como pudimos. Sí, pues a correr, porque ahí, digo, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Ahora, Emilio, hace rato hablabas de, bueno, tu hija abriéndose camino con grandes cualidades para destacar también en este medio del periodismo deportivo, futbolero en particular. Y has visto también la incursión de la mujer en general en el fútbol. ¿Qué te ha parecido, por ejemplo, la Liga Femenil, lo que va de la Liga Femenil en México? Creo que ha mejorado una barbaridad, ha progresado muchísimo, se nota, hay, me parece que un buen nivel en el fútbol femenil de México. Hay equipos muy fuertes, más que otros, quizá porque trabajan mejor, porque planean mejor sus contrataciones y la manera de trabajar, pero creo que es una liga muy atractiva, a la gente le gusta. La mujer tiene muchas cosas muy positivas, ¿no? Cuando les dan un golpe no se quedan ahí tiradas en el campo ni se dan vueltas como si fueran chapulines en comal. O sea, se levantan de inmediato y siguen jugando. Y de veras, ves algunos muy buenos partidos, ¿no? Por supuesto, hay cosas todavía que se deben mejorar, pero creo que la incursión, ya hay muchas mexicanas también que han ido a jugar a Europa, algunas han vuelto ahora para fortalecer la liga, otras siguen por allá, y eso te da pues una muy clara idea de que este fútbol ha progresado y seguramente seguirá progresando, ¿no? Porque a la mujer le gusta el deporte también. Incluso en los Juegos Olímpicos, Roberto, tú lo sabes, las que han dado la cara por el deporte mexicano últimamente han sido las mujeres, son las que más medallas ganan en disciplinas que uno ni se imaginaba, ¿no? Como en la halterofilia con esta muchacha chiapaneca que vive en Baja California, Amari Fuentes. Sí, y bueno, muchos ejemplos, ¿no? Sí. ¿Podrá consolidarse el fútbol femenil como negocio? Porque ya sabemos que eso les interesa mucho a los dirigentes, sí, ¿no? Que sea negocio. ¿Podrá consolidarse como tal? ¿Podrán las futbolistas en la Liga Femenil de MX aspirar a mejores sueldos, a vivir realmente de lo que hacen? Yo espero que sí, Roberto, porque todo inicio es complicado y difícil, ¿no? Como que mucha gente todavía, sobre todo los directivos, no se animan a pagarle bien a las jugadoras, les dan ahí una ayudita nomás así como para irla llevando. Pero si siguen respondiendo ellas y la tribuna se llenan cuando hay partidos de playoffs, de liguilla pues, o de finales, tiene que llegar a ser negocio. Se tiene que trabajar mucho en eso todavía, pero todo empezó así. Cuando el fútbol comenzó en México no era profesional y a raíz de aquel año de 1940-41 que ya se hizo profesional, creció una barbaridad, ¿no? Hasta límites insospechados, yo creo, en su momento. Y creo que con el fútbol femenil puede pasar algo similar. Ahora ya se permite por lo menos una extranjera por equipo. Tendrán que ser muy selectivos los equipos también para traer a alguien que realmente... Una o dos, no sé si ya dos, ¿no? Era una al principio, ¿no? Sí, creo que todavía es una por equipo. Sí, creo que dos, pero sí se está ampliando y se está... Se está ampliando y van a venir jugadoras de gran nivel, ¿no? También que pueden ayudar a que crezca esta liga
que va bien, me parece que va bien, hay mucho interés, hay partidos muy atractivos, la verdad, y bueno, hay muy buenas futbolistas también, que creo que ha servido también para nuestras selecciones femeniles, ¿no? Tenemos el problema que enfrentamos en el área a dos gigantes, ¿no? Que son Estados Unidos y Canadá. Ellos trabajan desde niñitas, desde chiquititas. Ayer me tocó narrar un partido de la Leagues Cup y Peter Vermes, el técnico del Sporting Kansas City, dijo que el mexicano en general tenía una ventaja sobre el futbolista estadounidense, que los mexicanos se hacían en la calle, o sea, que desde niños empiezan a jugar en las calles y que los estadounidenses hasta que no los llevan a las escuelas empiezan a jugar, o sea que les falta potrero, les falta la calle, y eso se vio ayer en el juego que él dirigió contra el León. Se le ocurrió jugar con 4 jugadores titulares nada más, pues el León lo hizo garras, le metió 6. Sí, bueno, pero a diferencia de lo que sucede con las niñas estadounidenses, que sí juegan desde más chicas, o sea, sí desde más chiquitas. Otro tipo de desarrollo. Digo, no juegan en la calle, pero sí desde más niñitas las llevan a las escuelas de fútbol, ¿no? Sí. Ahora en los colegios empiezan a jugar. Y como negocio en general el fútbol, Emilio, después de esta inquietante etapa de la pandemia, ¿Qué duro fue? ¿Qué va a pasar con el fútbol en México y en el mundo como negocio, espectáculo? Mira, Roberto, esta condenada pandemia, le digo así, perdón por el latín, porque sí fue muy dura y muy difícil. A mí el fútbol me ayudó a pasarla mejor, porque el hecho de no poder salir, que no se iba a trabajar, que no salías a ningún lado cuidándote, yo me la pasé leyendo y viendo partidos de fútbol de Europa, que pasaban muchos por la mañana, de la Liga de Alemania, de la Liga de Italia, de la Liga de Francia, de la Liga de Holanda. Bueno, veía todo lo que se podía, ¿no? De fútbol. A mí me ayudó muchísimo a sobrellevar esta situación y a estar tranquilo en casa. Como negocio, por supuesto que a los clubes les pegó duro el hecho de no haber gente en los estadios, con todo lo que esto implica, porque además del boleto, pues lo que compran en las tiendas, ¿no? Que camisetas, que banderines, que no sé, muchas cosas que venden, por supuesto que afectó, pero creo que es un negocio boyante, ¿no? Hay gente que se queja y que dice, pero lo que pasa es que no saben manejar el asunto, o sea, hay equipos que son autosuficientes, ¿no? Los dos de Monterrey, por ejemplo, con esos abonados que tienen antes de que empiece el torneo, son una muestra de cómo se debe de manejar esta situación y viéndola como negocio, ¿no? Y cómo lo puedes manejar bien, armando buenos equipos, teniendo buenos entrenadores, teniendo contratos futuristas, pagándoles bien. Y creo que en ese sentido los dos equipos de Monterrey, tanto Tigres como Rayados, son un ejemplo para los demás. Hay otros clubes que lo han querido hacer, lo están intentando hacer. Otros como Guadalajara que de repente gastan mucho dinero en futbolistas y luego dicen, no, ahora vamos con la cantera. Y luego les cuesta mucho trabajo volver a generar buenos resultados. Pero en general yo creo que este negocio ya llegó para quedarse. Nada más hay que perfeccionarlo y seguirlo incrementando en cosas positivas para el aficionado, que el aficionado se sienta estimulado en ir a un partido de fútbol, presentarse en el estadio cuando se permita y adquirir las cosas que se venden, ¿no? Camisetas. Por eso cambian tanto los equipos de uniforme año con año, de estilo por lo menos, para que la gente siga comprando ese tipo de camisetas, ¿no? Bueno, y ahí te asomas a ese tema, Emilio, hablas de Tigres y Rayados que han conseguido ser autosuficientes y poderosos por cierto camino. Pero si a eso se le añadiera la formación de tus propios futbolistas, o sea, eso sería muy bueno. Yo siempre imagino un esquema como el de Tigres y Monterrey, pero produciendo los jugadores que históricamente produjeron las Chivas durante décadas, o los Pumas en su momento, o actualmente, no sé, Santos Laguna, Pachuca, Atlas, equipos que tradicionalmente han trabajado mejor en sus canteras. ¿No sería hay un equipos negociazo? que lo siguen haciendo, ¿No sería un negociazo, una combinación de eso? Por supuesto. Y así ya nomás irías a buscar al extranjero a un futbolista de altísimo nivel y no vas a traer 3, 4 bultos, ¿no? Ahí nomás para hacer bola. Sí. Y tú tienes buenos jugadores y buena base. Un día platicando con Alfredo Tena me dijo, América lo que lo hizo grande fue la base mexicana. Y claro, llegaron Reynoso, llegó Toniño, Antonio Martín Toniño en su momento, o llegó el ruso Brailovsky, jugadores de altísimo nivel, ¿no? Sague, pues no lo considero extranjero porque él nació en México, él jugaba como mexicano aquí, Luis Roberto. Sí. Nació cuando su papá jugaba en el América, aquí en nuestro país. Pero sí, por supuesto, si tú tienes un equipo que produzca sus propios jugadores, y mira que Monterrey lo hizo también un tiempo bien, surgieron jugadores como el Cabrito Arellano, como, no sé, Berardo Rodríguez Plata, como Héctor Becerra, Héctor Gamboa, gente que jugó en primera división a buen nivel, y Tigres también los llegó a tener, ¿no? El abuelo Azuara. Bueno, el abuelo Cruz ya no sé de dónde salió, porque el abuelo anda por todos lados, es de todo el mundo él. Es ciudadano del mundo, el abuelo Cruz. Sí. Bueno, y además, Emilio, que conoces particularmente, además del fútbol tapatío, el fútbol nacional en general, pero el reducto regiomontano lo dominas, porque además en un momento que mucha gente no lo sabrá, incursionaste como dirigente. ¿Qué recuerdas de esa etapa tuya con aquel Monterrey? Hermosa, Roberto. A mí, un día me llaman por teléfono mi padre, que trabajaba para FEMSA, él era el director de eventos especiales deportivos y taurinos,
de la cervecería Moctezuma primero. Y cuando la cervecería Cuauhtémoc compra la Moctezuma, pues empezaron a depurar puestos y el de mi papá fue de los pocos que se quedaron como estaban. A muchos de sus ex compañeros de Moctezuma los liquidaron, les dijeron que ya no podían seguir porque lo tenían ese puesto en la Cuauhtémoc, ¿no? Entonces iban a apoyar a su gente. Sí. El de mi papá, pues no existía en la Cuauhtémoc, entonces se quedó él y trabajó para FEMSA muchos años. Y un día me llama por teléfono a mi oficina en Guadalajara. Yo trabajaba en un periódico, era el editor de la sección deportiva de El Informador. Y me dice, oye, necesito que me ayudes. Me acaba de llamar el ingeniero Gilberto Lozano, que iba a ser el primer presidente del Monterrey, que tiene la encomienda de la alta dirigencia de FEMSA de armar un muy buen equipo para que el Monterrey estaba peleando el descenso, Roberto. Sí. Había tenido problemas, estaba peleando el descenso. Entonces, el gobierno de Nuevo León le pidió a FEMSA y a Cemex que echaran la mano con los dos equipos regiomontanos, ¿no? Que no andaban muy bien en ese tiempo, Tigres y Rayados, y se creó aquella sinergia deportiva donde ambas empresas trabajaban con los dos equipos, hasta que gente como don Lorenzo Zambrano y José Antonio Fernández dijeron, no, cada quien que tome uno y vamos con todo, cada quien con su equipo, ¿no? Entonces Cemex se quedó con los Tigres y FEMSA se quedó con los Rayados del Monterrey. Había que armar un equipo para el Monterrey que peleaba el descenso. No había directiva, no había nada. Me invitaron a ir a una reunión a FEMSA a Monterrey y fui con mucho gusto. Ya llevaba yo una carpeta con posibles refuerzos para el equipo, si es que de eso se iba a hablar. Para mi sorpresa, cuando llego, estaba el ingeniero Gilberto Lozano en unas oficinas muy bonitas de FEMSA con Alfredo Tena, que habían ellos pensado que podría ser el primer técnico de Rayados en esa etapa cuando FEMSA tomó el equipo. Y participé en la reunión. Y Alfredo Tena se dirigía mucho a mí para preguntarme sobre futbolistas, ¿no? Y Gilberto Lozano, que es un hombre muy inteligente, se dio cuenta y yo tenía que volver esa misma noche a Guadalajara porque al siguiente día volaba a Chicago a un juego de México-Argentina, tenía que narrarlo. Estaba yo ya en el aeropuerto cuando me habla mi papá, oye, Gilberto Lozano nos invitó a cenar a su casa y quiere que estés aquí, pero yo no puedo porque vuelo mañana tempranísimo a Chicago, o sea, no me puedo quedar, me tengo que ir ahorita a Guadalajara, a dormir ahí y agarrar el vuelo temprano para Chicago. Dijo, bueno, cuando regreses quiere hablar contigo. Y así fue como me invitaron a participar, el ingeniero Lozano, como asesor externo. Yo lo único que puse fue que yo quería seguir narrando partidos de fútbol como condición y que no quería aparecer públicamente, ¿no? Que no quería salir ni en ruedas de prensa ni nada. Entonces, como ese puesto sí lo tenían en FEMSA y yo lo sabía por mi papá, asesor externo, pero me invitaron a vivir en Monterrey. Para mí fue una decisión difícil porque yo vivía en Guadalajara muy contento y feliz, ahí tenía hecha mi vida, pero me vine a vivir a Monterrey, me fui a vivir a Monterrey y no me arrepiento, me fue muy bien. ¿Finales de los 90, Emilio? ¿Finales de los 90? Sí, 99 hasta el 2001 estuve en Monterrey, mi Robert. 2 y años. Ahí recibí mucho apoyo tuyo también, que me acuerdo que me recibiste como siempre muy bien, tú y tu familia. Uno de tus cuñados me paseó por todo Monterrey para encontrar una casa que finalmente encontramos para vivir ahí. Y la verdad, muy contento. En FEMSA había una particularidad, las oficinas no tienen paredes, todas son de vidrio, entonces tú ves al de enfrente, ¿no? Sí. Yo estaba justo enfrente de la oficina de mi jefe, del ingeniero Lozano. Entonces, si yo llegaba a las 7:10 de la mañana, él ya estaba ahí, increíble, ¿eh? Entonces tenía que llegar como a las 6:30 antes de que llegaran todos para que vieran que sí llegaba puntual. El horario era de 7 de la mañana a 6 de la tarde y te daban tiempo para comer allá a la vuelta, ¿no? En el club de Cuauhtémoc y Famosa. Y luego regresabas a seguir trabajando. Pero fue muy bonito hasta que llegó Benito Floro, cuando el equipo no andaba muy bien. Me pidieron que buscara un entrenador que pudiera hacer que el equipo caminara mejor. Y yo conocía la trayectoria de Floro porque me gusta mucho el fútbol español. Yo soy nieto de españoles, mis abuelos de padre y madre son españoles, o fueron, porque ya murieron. Y entonces yo seguía mucho el fútbol de España y conocía la trayectoria de Floro, que subió desde tercera al Albacete, luego de segunda a primera, y que hizo buenas campañas, inclusive en primera división. Se le buscó, accedió a venir, y cuando vino el míster a Monterrey, él pidió que yo, más que en la oficina, estuviera con él en el campo de entrenamiento, como una especie de secretario técnico, digamos, ¿no? Yo era el enlace entre él y los jugadores y la directiva en su momento. Y fue muy interesante, muy atractivo. Tuve la fortuna de que me dijo, oye, no tendremos un centro delantero en los equipos filiales, pues déjame darme una vuelta a Saltillo. Y fui a Saltillo, me acuerdo. Toño de Nigris. Y entro al vestidor y veo a un muchacho alto que me fue a saludar. Andaba sin camisa ya porque ya iba a empezar el entrenamiento. Y un tipo de un físico impresionante. Dije, este parece europeo. Y cuando me dice cómo se llama, dije, tú eres descendiente de italianos. Sí, dice, soy abuelo de italianos, Antonio de Nigris Guajardo. Nieto, sí. Se lo recomendé a Floro porque me impresionó, ¿verdad? En la práctica metió 2 goles y le dije, mister, hay 2 en el Saltillo, no 1.
Le recomendé a Toño de Nigris y a Yair García, que también juegan en el Monterrey de primera división, luego en Chivas y Puebla, porque los dos me gustaron cómo jugaban. Y fueron, a Floro le gustó tanto Toño que vino un jueves, hizo un interespacio y lo registraron para jugar el sábado contra el Puebla. Y ahí empezó la historia, venimos a México, le metió 2 golazos al América, luego aquel golazo a Brasil en el Jalisco, luego se lo llevó al Villarreal de España, donde debutó con gol también, y bueno, su gran carrera hasta que desafortunadamente falleció, ¿no? Una entonces, figura, y sin embargo, Emilio, recuerdo también que Benito Floro trae un centro delantero español, al Luna, y se resistía a traerlo, no lo dejó jugar para nada, ¿sí? No, pues no, Toño era buenísimo. Fíjate que Floro, yo le decía, oiga, mister, me mandaron a Brasil por un central alto que cabeceara bien, porque en el juego aéreo estábamos cojos en el Monterrey, y trajimos a Flavio Rogerio, que jugó bien con Monterrey, y trajimos a Argemiro Veiga, que jugó mejor todavía, ¿no? A ese viaje me tocó ir con Magdaleno Cano Ferro, y fuimos a un partido del Curitiba, donde jugaban Flavio Rogerio y Argemiro Veiga contra el Río Branco, ahí muy cerca de Sao Paulo. Y con Magdaleno vimos el partido, cada quien en una tribuna para no cruzarnos en los comentarios, y apuntamos en un cuaderno. ¿Y qué jugador te gustó? Pues a mí, aparte del 3, que era Flavio Rogerio, el central, alto y fuerte, el 7, que era Argemiro Veiga, y a Magdaleno también, los mismos. Entonces, le pasamos el chisme a Benito Floro y dijo, pues que vengan. Y mira, los dos rindieron bien. A Flavio lo prestaron a varios equipos después del fútbol mexicano. O sea, y a Veiga también. Entonces creo que Monterrey en lo económico, yo lo que les decía era, hay que traer jugadores jóvenes que se les pueda sacar provecho. Además de que les vamos a sacar como futbolistas, que también después se pueda vender de nuevo o se pueda prestar a un equipo con un incremento económico para el equipo también, ¿no? Que fue lo que pasó con Veiga y con Flavio Rogerio, que jugaron en varios equipos del fútbol mexicano también. Trajimos otro jovencito, Sandriño, que lo único bueno que hizo fue un golazo a Tigres en un clásico, pero era buen jugador también, nada más era muy joven. Y él venía recién casado, le costó trabajo todo eso, pero jugaba bien. Sandriño, sí, su nombre. Sandriño. Fue una época muy bonita cuando yo fui a pedir permiso para dejar de trabajar en Azteca porque quería tomar ese reto. José Ramón, que era mi jefe, me dijo, no vayas, te vas a arrepentir. Le dije, discúlpame, yo creo que me voy a arrepentir si no voy porque prefiero ir. Dice, pero vas a vivir como entrenador pendiente del resultado. Le dije, pues es padre eso, o sea, también, o sea, claro que es una presión y sí, cuando el equipo perdía yo me sentía muy mal y muy triste y lo que tú quieras, pero también había muchas satisfacciones, ¿no? Y ver a esa gente tan entregada al Monterrey y que llenaba cada partido el TEC y en esos superpalcos que construyó tu papá, me parece, el ingeniero Betoto, le decía un ex suegro mío, así le decían a tu papá de cariño, ¿no? Sí, de joven así le decían, no los superpalcos, el famoso volado, ¿no? Aquel TEC. Sí, el volado ese bonito que tiene el TEC, ahí veía yo los partidos porque me daba boleto la directiva, ¿no? Para ir con mi familia a ver los juegos. Bueno, y era... es que tienes razón, si es que los superpalcos le llamaron a esa sección, sí, eran superpalcos, pero era abierto, ¿verdad? Pero era donde mejor se veía el fútbol. Sí, ahí se veía re bien. En ese volado, ¿no? Sí, a eso le llamaban superpalcos, es cierto. Sí, abiertos, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Sí, entonces, ir cada sábado que jugaba el Monterrey al estadio del Tecnológico era una cosa impresionante, ¿no? Desde la mañana todos ya arreglados, cambiaditos, desayunar temprano, comer temprano para irnos al estadio, escuchar el himno del Monterrey con el fondo ese del Cerro de la Silla. Mira, todavía lo recuerdo y se me pone china la piel, ¿eh? Sí, y no soy regiomontano, yo soy tapatío, pero me identifiqué mucho con la ciudad, con los dos equipos, aunque Tigres era, digamos, el contrario nuestro, pero también hay que reconocer que es un buen equipo, ¿no? Y esos clásicos regios, a mí me había tocado vivir el clásico tapatío, que te tocó a ti también. ¿Te tocaron los dos a ti? Sí. Los dos son bien calientes, la verdad. Sí. Los dos. Sí, Tigres, Monterrey, creo que es otra cosa en la cancha, ¿no? América, sí. Chivas a nivel nacional, evidentemente. Emilio, para Chivas en tribuna, impresionante también. Sí. Para terminar, Emilio, quiero regresar, nada más para concluir con eso, a esa etapa crucial de tu vida, ¿no? Que creo que engrandeció tu ejemplo. Más o menos, ¿cómo describirías ese proceso de lo que te da en 2005, la embolia? ¿Cómo te vas recuperando de ahí a la actualidad? ¿Cómo has sufrido ese proceso? ¿Qué has pensado a lo largo del mismo? ¿Qué has vivido? ¿Y cuál sería tu mensaje para la gente, para que entienda más o menos lo que eso significó para ti? Mira, Roberto, tuve y tengo y sigo teniendo, gracias a Dios, y espero que esté conmigo hasta que Dios nos llame a cuentas, a mi esposa, Patricia Pineda Murguía de Alonso. Ella fue la que se dio cuenta de lo que me estaba pasando. Ella me llevó al hospital a tiempo. Ella fue mi gran apoyo. Cuando yo en las terapias ya me había cansado y me dolía mucho algunas partes de mi cuerpo, ¿no? Cuando empecé a trabajar en la recuperación,
Y le decía, ya me cansé. Ella me decía, yo también, lo siento, hay que seguir porque si no, no vas a salir de aquí. Entonces, fue y es un gran apoyo, un gran soporte. Ella, siendo psicóloga de profesión, pues ha ocupado muchos conocimientos me decía mucho, hablaba mucho conmigo, no, visualízate. ¿Quieres volver a ser el mejor narrador de México? Pues tienes que apurarte. Y me ponía aquí a narrar en mi casa partidos de la televisión para que fuera agarrando ritmo de nuevo. O sea, ha sido un gran soporte, un gran apoyo y yo la valoro y la admiro y la amo muchísimo, ¿no? Como no tienes idea. Es muy difícil, sí, pero sin el apoyo del ser querido, del ser más cercano, en este caso la mujer o la familia, no sales adelante, ¿eh? Porque sí es muy difícil. Hay momentos dolorosos en las terapias, cuando me empezaron a mover los dedos, caray, o la muñeca me dolía muchísimo, el hombro me dolía, el cuello, muchas partes de mi cuerpo me dolían, pero yo quería y tenía claro que quería volver a narrar partidos, que quería volver a ir a los estadios, cosa que afortunadamente se pudo, que quería volver a ir a Juegos Olímpicos y Mundiales, cosa que se ha dado también afortunadamente. Y ahora que ya tenemos que transmitir por cuestiones de la pandemia directamente desde un estudio, pues yo lo disfruto igual, la verdad, porque mi trabajo me encanta, me gusta, me fascina y lo hago con mucha ilusión de que salga bien siempre. Pero sí, bueno, o sea, yo he tenido el apoyo ese importantísimo, ¿no? De Pati, mi mujer, para salir adelante. Si no, no lo hubiera logrado, Robert, ¿eh? No estaría ni vivo para empezar. Sí. Siempre has sido tú muy agradecido y ahí está un agradecimiento, pero también hay un aprendizaje en ese proceso, Emilio, en ese lapso. Sí, claro que sí, que nunca hay que bajar los brazos, ¿eh? Cuando más difícil se ve la situación, hay que poner más entereza, más ganas, más ánimo, estar siempre con buen ánimo, ¿no? Tener buena mentalidad. He escuchado desde niño que a los mexicanos nos falta mentalidad. No es cierto. O sea, tenemos mentalidad. El chiste es que de repente no la sabemos explotar, ¿no? Creo que sí hace falta apoyarse en la gente que te ama, que te quiere para salir adelante, pero también tú tienes que poner de tu parte, ¿no? Para esforzarse al máximo y seguir adelante y seguir en esta vida. Encarar lo que te vaya mandando la vida. Sí, y no preguntarte por qué yo, y yo te podría decir, ¿y por qué no? A todos nos puede pasar, ¿no? Una cosa como esta. Emilio Fernando Alonso, te lo agradezco de veras. Digo, ya sé al contrario, Roberto. Mucha gente sabe lo que eres como narrador, obviamente, el sitio incomparable que te has ganado ahí, pero los que te conocemos más de cerca también conocemos esa otra faceta todavía más valiosa, ¿no? Del ser humano. Te lo agradezco, Emilio, y te mando un abrazo. Gracias, Roberto. Un abrazo para ti, para tu familia, con mucho cariño, como siempre, y mi reconocimiento para ti siempre también como profesional, como persona y como amigo. Gracias, Robert. Igualmente, Emilio, un abrazo. Hasta luego.